Muy buenas tardes, hermanos. Una vez más quiero agradecerles la atención de estar conectados en esta ocasión que Dios nos concede para poder llegar a la palabra de Dios y poderla abrir junto con nuestro corazón y con nuestra mente para poder captar y poder asimilar alguna verdad eterna práctica a nuestra vida cotidiana, como lo son los pasajes y los versículos del libro de Proverbios. Bienvenido sea, hermano y hermana y joven señorita, a esta grabación o a este video de la meditación de la noche. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Proverbios. Ahora ya estamos en Proverbios número 11, versículo 8. Quiero que tomemos una frase, la frase primera de este versículo, y la meditemos los siguientes minutos. Será una meditación corta, solamente quiero tratar de llegar a su alma, recordándole lo que Dios nos declara de una manera afirmativa y verdadera, y esta verdad eterna. Así que acompáñame por favor en la lectura de este versículo, Proverbios 11, versículo 8, que dice lo siguiente: el justo es librado de la tribulación, mas el impío entra en lugar suyo. Padre, gracias por darnos motivación a nuestras vidas. Gracias por recordarnos palabras como estas de este versículo que nos hacen pensar que realmente todo tiene sentido porque tú estás detrás de cada aspecto de nuestra vida. Padre amado, te ruego que bendigas los siguientes minutos de esta breve meditación. En Cristo Jesús te lo ruego. Amén. Continuando con la enseñanza del libro de Proverbios, encontramos en el Proverbios número 11, todos los proverbios. Sería muy, muy bueno, tardáramos mucho tiempo en terminarlo, obviamente, pero encontramos muchos proverbios que son agradables a nuestro oído y son motivantes a nuestro corazón. Hay algunos que nos hablan acerca de las consecuencias del hombre malo, del hombre inicuo, del soberbio, del impío, etcétera. Pero hay frases declaratorias de grandes verdades eternas que vienen a animarnos y no solamente despertar nuestro espíritu, sino a levantar nuestro estado de ánimo, nuestra alma, y que nos hacen recordar que no estamos solos en este transcurrir, en, este, en esta mortalidad, sino que Dios está con nosotros. Salomón, seguramente teniendo en cuenta y en consideración las enseñanzas de su propio padre David, seguramente habrá captado desde muy pequeño aquellas frases o aquellas palabras con las cuales David comenzaba a escribir sus poemas, es decir, los salmos, y cómo David se sentaba y tomaba un pergamino y tomaba el tintero y se ponía a redactar lo que él tenía dentro de sí y que Dios le permitía, inspirado y movido por el Espíritu de Dios, a poder escribir aquellas palabras y con aquella ternura y con aquella sensibilidad que David tenía y que Dios le había concedido para poder escribir y para poder registrar lo que hoy tenemos en el libro de los Salmos. Seguramente Salomón, cuando era pequeño, estaba a su lado y quizás recordaba cómo David, su padre, se sentaba a escribir y pensativo declaraba una frase y la volvía a redactar y la volvía a mencionar y posteriormente elaboraba una frase y decía: no, esto no está rimando muy bien, no tiene mucho sentido. Vamos a ver cómo puedo expresar esta idea, y comenzaba a tener su mirada fija y decía una frase, decía: esto es lo que quiero expresar ante Dios, y lo registraba. Seguramente Salomón desde pequeño lo escuchaba o escribía también como su padre. Y muchas de las cosas que aprendió de su padre David era
la certeza y la seguridad de que Dios guardaba a los suyos. Este versículo 8, la primera parte dice, el justo es librado de la tribulación. Si usted nota el Salmo, por ejemplo, el Salmo 34 y muchos otros salmos más, escritos por del rey David, usted ha de comparar la similitud de algunos de los versículos de algunos salmos, como por ejemplo, y reitero, el Salmo 34, con esta frase del versículo 8, el justo es librado de la tribulación. Parece que estuviéramos leyendo a David, y no, fue Salomón. El Salmo 34, hermanos, está, si me permite, plagado de frases y de testimonios o frases testimoniales de parte del salmista declarando que Dios sostiene a los suyos y que jamás los va a abandonar. Dice Salomón el justo. Cuando la palabra de Dios se refiere al justo, se está refiriendo a aquel que ya ha sido justificado por Dios. En otras palabras, a aquel Hijo de Dios. Es verdad que Pablo dice, toma la referencia en Romanos capítulo 3, versículo 10, donde declara y dijo, no hay justo ni a un uno, pero él está diciendo, escrito está. Lo que Pablo está declarando en Romanos 3, 10 es lo que ya estaba escrito en uno de los salmos. Solamente está tomando la referencia. El Antiguo Testamento dice que Dios estaba en los cielos y miró hacia los hijos de los hombres, es decir, a este mundo, para ver si había y si encontraba a algún entendido sobre la tierra. Y dice, pues lo único que miré fue a todos impíos. Y Dios declaró, no hay justo ni a uno. Es decir, no hay justo en el sentido que todos son pecadores, obviamente. Pero lo que Salomón está declarando en este versículo 8, el justo, se está refiriendo al Hijo de Dios, es decir, al que cree en Dios y ha creído en la revelación de Dios, en la salvación de Dios, en las promesas divinas, y aquel que ha sido declarado justo por Dios, el justo, que ha sido declarado justo, es decir, aquel que ha sido justificado, el cual para nosotros en esta época que estamos viviendo, es Dios declarando justo o bueno como si nunca hubiésemos hecho algo en contra de Dios, porque Dios nos ve a través de esa obra magnífica y maravillosa de su Hijo Jesucristo. Y Dios nos dice, yo no veo pecado en ti, yo no veo cosa mala en ti, yo no veo ninguna causante por la cual condenarte, porque ya mi Hijo Jesucristo pagó el precio de tu condenación, de tu pecado. Así que yo te declaro justo como si nunca hubieses hecho algo, declarado justo y limpio y bueno como si nunca hubiésemos atentado contra la santidad de Dios, porque Dios nos ve a través de la justicia de su Hijo Jesucristo. El justo. El justo es usted y yo, que ya hemos creído en la justicia de Cristo en favor nuestro. Dice Salomón, el justo, es decir, el creyente, es librado. Llama la atención esta frase porque dice el justo es, no dice ha sido o será, como lo expresó David en el Salmo 34, donde dice el justo será librado de todas sus angustias. Claman los justos y Jehová oye y los libra, los librará. Aquí Salomón lo que está declarando, hermanos y muchachos, es que el justo es librado. Tiempo presente. No está hablando de un tiempo futuro. No está hablando en un estado proléptico de aquello que va a suceder. Dice, el justo es librado. Es decir, lo que está diciendo la Biblia, hermanos, amados, en este versículo, es que el creyente, el Hijo de Dios, está siendo en este tiempo presente, en la actualidad, está siendo librado.
es decir, guardado por Dios y liberado de la ansiedad, de la depresión, de la tristeza, de la molestia, de la incomodidad, de la enfermedad. En este tiempo, es decir, Dios lo continúa haciendo como Dios lo hizo en el Antiguo Testamento, como Dios lo ha hecho con hermanos en el pasado, como Dios lo ha hecho con grandes cristianos de antaño. Dios continúa librando de tribulaciones a los suyos. Continúa. Es una acción que continuamente Dios la está llevando a cabo en usted, en mí y en otros. Quizás usted esté padeciendo una situación crítica en su vida que le está agotando espiritualmente hablando y de otras áreas también y le está cansando el alma. Quizás llega y dice, esta situación y esta experiencia que estoy viviendo me parece demasiado fuerte para mí. Y usted está buscando el rostro de Dios. Tenga la certeza y la garantía de que tarde o temprano Dios le está considerando para que usted sea liberado o liberada, en todo caso, de la tribulación. El justo es librado. Quizá usted dirá, bueno, pastor, ¿y cuándo? Bueno, ahorita es librado uno, mañana será usted, pasado mañana seré yo, en 3 días será otro, pero en ese tiempo presente será librado, en ese día que Dios nos dé de vida, en ese momento un justo estará siendo liberado, libertado de un yugo pesado que hemos llevado por mucho tiempo. La verdad eterna que encontramos en este versículo es tan clara que no podemos decirla de otras palabras. El justo es librado. Dice la Biblia de la tribulación. La palabra tribulación, hermanos, aquí es algo muy relativo o es una palabra en sentido genérico que incluye todo lo que podemos estar sucediendo, todo lo que una persona puede padecer. Tribulación aquí podemos entenderlo como una crisis financiera, podemos entenderlo como una enfermedad grave o no. Podemos entender tribulación como una necesidad quizás económica. Podemos entenderla como un problema moral. Tribulación aquí es un término inclusivo, es decir, que incluye todo lo que usted y lo que yo y cualquier cristiano podamos estar viviendo que nos puede hacer salirnos de un estado de comodidad o de una zona de confort. Tribulación, un determinado problema, una determinada situación que ya nos puso a pensar, que ya nos condujo bueno, ahora ¿cómo le voy a hacer? No tengo dinero, no tengo recursos. Yo nunca pensé que esto me fuera a venir. No tengo experiencia yo en este evento, en esta noticia, ¿cómo salgo adelante? ¿Cómo libero esta situación? ¿Cómo voy a desarrollar? ¿Cómo me voy a conducir frente al juez cuando vaya a la corte? ¿Cómo voy a hablarle a esa persona, al vecino, cuando me llame a cuentas porque cometí ese ilícito? ¿Qué voy a decir cuando me siente frente al patrón y me reclame mi falta de rendimiento en el trabajo? ¿Cómo le voy a hacer cuando se presente ya la noticia oficial de que pues ya la compañía va a cerrar y pues que le busquemos en otro lugar trabajo? ¿Cómo voy a reaccionar? Tribulación, sí me doy a entender. Cualquier situación que podamos padecer en esta tierra, que no la tenemos planeada, que no la teníamos ni pensada probablemente, y que de repente se vino una mala noticia. Dice en la Biblia, el justo es librado de la tribulación. Hermana, si usted es una de las personas que usted tiene ahora un gran pesar, quizás porque el esposo ya no es, ya salió de ese camino por el cual iba todo muy bien. Y de repente ahora dice, bueno, es que pues yo pensé que ya había cambiado. Hermano, quizás usted está viendo que su mujer ya no es la misma de antes y el carácter se le está transformando y ahora pues ve que ya no piensa, ya no tiene la misma
perspectiva de la vida y ve que ahora se afana más y se está agobiando por alguna situación y usted dice, es que ella no era así. ¿Qué le hago? ¿Qué le digo? Y he hablado con ella. Hermano padre de familia y hermana madre de familia, quizás está viendo crecer a sus hijos y ya no, ya perdió la autoridad sobre ellos y ya no son lo que usted les dijo que eran y les enseñó que debían de ser. Y ya llegaron a la adolescencia y están en la juventud o ya están a punto de casarse con una persona que está fuera del círculo que deberían de haber aceptado como novio, como novia en su vida, y eso le está desviando a su hijo del camino de Dios o a su hija del verdadero camino de Dios. Quizás nos encontramos en una situación que de plano estamos pensando y decimos, bueno, pues si esto sigue así, pues tarde o temprano voy a tener que regresarme a mi tierra. Y todos los años y todo lo que he invertido acá, ¿qué va a suceder? Tribulación. El justo es librado de la tribulación. Yo quiero recordarles, amados hermanos, lo que Dios nos declara en este versículo. Tarde o temprano, usted y yo seremos librados de esos malos momentos, de esas malas enfermedades, de esas malas situaciones por las cuales padecemos usted y yo, porque es algo. Cristo dijo, son necesarios los tropiezos o los problemas o las tribulaciones o las decepciones o lo que venga a la vida, es necesario. Ay de aquella persona por la cual pudiese provocarlas, pero es necesario que padezcamos. Sin embargo, la Biblia nos dice, el justo es librado. Usted dirá, hermano, ¿cuándo será eso? Un día será librado. Puede ser mañana, puede ser el pasado mañana, puede ser la próxima semana, puede ser en un mes, no lo sabemos. Pero ese día que usted esté viviendo, Dios le habrá librado, porque el justo es librado. Todos los días, constantemente, Dios lo está haciendo con unos y con otros. Y va a llegar el momento que nos va a corresponder a usted y a mí ser liberados de ese problema, de ese dolor de cabeza, de esa situación, de esa enfermedad, de ese mal proceder. Pero debemos tener confianza en Dios y mantenernos en el camino de la justicia de Dios. Padre, gracias por recordarnos lo que ya es sabido por todos los cristianos. Ayúdanos a ser pacientes, a tener esperanza en ti y continuar creciendo en nuestra fe y esperar ese día preciso en el cual tú harás lo necesario y nosotros seremos librados. Gracias, Señor amado. En el nombre de Cristo te lo pido. Amén.